Los principales índices del mundo superando sus máximos históricos, Bitcoin superando los máximos históricos, las criptomonedas empujando muy fuerte, el petróleo no se acaba de descolgar y el oro superando los máximos históricos. Si quieres saber más, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos una semana más con este repaso de mercados. Empezaremos por las últimas lecturas, repasaremos el calendario de los próximos eventos, un vistazo a la renta fija y seguiremos con la renta variable. Empecemos. Y nos remontamos al jueves de la semana pasada, donde habló Lagarde, la política de tipos de Europa sin cambios. Y podríamos comprobar que llevamos ya 6 meses sin mover ficha. Y en este sentido vamos a repasar brevemente qué comentaron en Europa. 7 de marzo de 2024. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los 3 tipos oficiales del Banco Central Europeo. Desde la última reunión del Consejo de Gobierno celebrada en enero, la inflación sigue reduciéndose. Más o menos. En las últimas proyecciones de los expertos, la inflación se ha revisado a la baja, en particular para 2024, debido fundamentalmente a una menor contribución de los precios de la energía, lo que fuimos comentando del petróleo. Los expertos del BCE prevén ahora que la inflación se situará en promedio el 2,3% en 2024, el 2% en 2025 y el 1,9% en 2026. Vamos, que ve la inflación controlada para muy tarde. Las proyecciones de inflación excluidos la energía y los alimentos también se han revisado a la baja y se sitúan tal. Aunque la mayoría de los indicadores de la inflación subyacente ha continuado descendiendo, las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas, debido en parte al fuerte crecimiento de los salarios. Ahora la culpa es que cobramos mucho. Las condiciones de financiación son restrictivas y las anteriores subidas de los tipos de interés continúan frenando la demanda, lo que está contribuyendo a reducir la inflación o el crecimiento a la producción. Los expertos del BCE han revisado a la baja su proyección de crecimiento para el 2024 en un 0,6% y se espera que la actividad económica se mantenga moderada a corto plazo. Más adelante, los expertos del BCE prevén que la economía se recupere y crezca el 1,5% en 2025 y el 1,6% en 2026, respaldada inicialmente por el consumo y después también por la inversión. No me enrollo más. Lo que nos vienen a decir que la inflación no está controlada, creo que tienen muy poca personalidad, que siempre tienen que esperar a las decisiones de Estados Unidos y recordar que Estados Unidos está en el 5,50. Es decir, que cuando bajen del 5,50 al 5,25, como Europa aún está al 4,5, creo que tardarán alguna bajada más en mover ficha Europa. Y dicho esto, vayamos a mirar el calendario de los próximos eventos. Sigamos. Empezaremos este miércoles, día 13, con la lectura del IPC de Estados Unidos. Miedito me da. Y la semana que viene, el miércoles también, día 20, con la decisión de política de tipos de Powell, que en principio no hay novedades. Y en este sentido, el barómetro de tipos de la Fed, ¿qué indica? Sigamos. Podremos apreciar que para la decisión que queda una semanita y 2 días no ha habido cambio las últimas semanas. De manera casi unánime, el 96% cree que no van a bajar tipos. Ahora ya nos encontraríamos en mayo y vemos que no hay muchos cambios. La semana anterior un 78% se posicionaba que no iban a caer y ha disminuido un poquito este sentimiento, pero muy poquito. Seguimos en la reunión de junio, apreciamos que tampoco ha habido muchos cambios respecto a la semana anterior. Y llegaríamos a julio, donde vemos que no hay mucho cambio del sentimiento, semana anterior 9,2, ayer 8,5, 8,8, pero nos damos cuenta que en el 1 de agosto casi aún habría un pequeño sentimiento que no cree en esa caída. Pero ya vemos que casi la gran mayoría cree que ya habrían caído esos tipos. Seguimos con el Euribor, vemos que sin cambios, respecto a la semana anterior superó ese 3,70 y estaría divagando. Y ahora podríamos ver el Euribor con gráfica anual, vemos que estamos a niveles más o menos de hace un año, estuvo acumulando un poquito con estas cotas mínimas del 3,50 y vemos que está divagando en torno a ese 3,70. Mientras divague y no suba el 4, de momento, perfecto. Vistas las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y la renta fija, saltemos a la renta variable. Sigamos. Y esta semana empezamos con el SP500 en velas de 4 horas. Podríamos apreciar que sería una semana de subidas, pero ojo, ojito, porque si os fijáis, el viernes a última hora retrocedió mucho, con lo que quizá fue una semana que empezó y acabó igual, todo y que el movimiento tendría cierta fuerza ascendente. Y ahora en velas diarias, veríamos esta gran subida desde finales de octubre, podríamos ver los máximos históricos del 1, cómo los ha superado, y el primer y el segundo nivel de Fibonacci. Vemos que en el primer nivel tuvo algunos días de pelea, los superó y ahora habíamos superado muy levemente. Esto no se dice superar o traspasar, porque si os fijáis el día terminó por debajo de esta línea que marcaría los 5.145, pero en todo caso es positivo que haya llegado a cotas superiores.
Seguiríamos con el Nasdaq en velas de 4 horas, vimos que acumuló, vimos que la penúltima semana lo superó, retrocedió, que podría ser un pullback, volvió a subir, pero ha vuelto a retroceder. Incluso el S&P empezó de abajo hacia arriba, más o menos acabó igual, y podríamos decir que el Nasdaq fue una semana de caídas, porque realmente empezó la semana por estas cotas de 18.300 y terminó por cotas inferiores. Y ahora directamente con velas semanales podríamos ver los anteriores máximos históricos, cómo los ha superado, y podríamos ver el RSI, cómo parece que este sentimiento de sobrecompra está haciendo su efecto y estaría retrocediendo. Ahora mismo, la semana anterior han cruzado las medias, con lo que este sentimiento habría cambiado y tendrían que venir algunas caídas. Dow Jones en velas de 4 horas. Ya hace alguna semana que se está alejando un poquito del Nasdaq y el S&P. Nos están haciendo unas estructuras, unos dibujos diferentes. Si os fijáis claramente, la semana anterior fue una semana de caídas. Y la penúltima semana también, ya que empezó más alto que terminó, y esta semana anterior lo mismo, empezó más alto que terminó. Y podríamos ver en su contexto que estaría marcando un rango, todo y que estas 2 últimas semanas ha estado por encima. Y de la misma manera, en velas semanales, veremos esta gran subida desde finales de octubre, pero si os dais cuenta, llevamos varias semanas en sobrecompra y justamente estas semanas han cruzado las medias, con lo que ahora no podríamos descartar algunas semanas de caídas. DAX, representante de Alemania, increíble, es que aún no me lo creo, penúltima semana de subidas y esta última semana también de subidas, todo y que el viernes también retrocedió como el tridente americano. En velas diarias también podríamos apreciar esta gran subida, podríamos ver cómo lleva semanas en sobrecompra, ha cruzado, habría cambiado el sentimiento. En cambio, en velas semanales podríamos ver que se ha dibujado una vela doji, ojo ojitos, una vela de acumulación, puede ser un cambio de sentido que retroceda o una impulsión para seguir subiendo. Lo que sí vemos que está en sobrecompra y más pronto que tarde deberían de cruzarse, igual que el tridente americano, el sentimiento ya empieza a ser negativo, que tendrían que venir caídas. De momento el DAX no lo parece, pero entiendo que también tendría que venir algún retroceso. VIX o volatilidad en velas de 4 horas, podemos apreciar como la semana anterior fue una semana de subidas y hemos empezado con un gap alcista. En velas diarias sin mucha información, lo que sí que estamos viendo es que la volatilidad está aumentando desde mediados de diciembre, hemos hecho un pequeño canal, una tendencia, sería importante romperlo hacia abajo. Ahora seguiríamos con el VEN en velas de 4 horas y no me gusta nada. Como podéis apreciar, lo que era un movimiento las últimas semanas se está pareciendo a una acumulación. No quiere subir, no le dejan bajar. Y en velas diarias ya podíamos empezar a dibujar un triángulo rectángulo, con lo que nos indicaría que cuando llega esta compresión, que aún faltan algunas semanas, si sigue con esta tendencia deberían venir más subidas. Y en velas semanales parece una telenovela. Que quiere subir, que lo rechazan, que intenta subir, no tiene fuerza, parece que sube, lo vuelven a retroceder. Si os fijáis parece que lo están comprimiendo y me gustaría mucho que rompiera esta tendencia y cayera. Pero lamentablemente me parece que más que caer va a subir. Y como ya sabéis, eso es muy negativo para el IPC y para la anhelada bajada de tipos. Oro en velas de 4 horas, espectacular, aún no me lo creo, penúltima semana de subidas y esta semana de subidas. En velas diarias podréis apreciar cómo esta incursión a la cota de los 2.150 dólares casi fue con mucha volatilidad. Vemos un gran vástago que lo quemaron, mucha presión vendedora hizo retroceder el precio. Pero aquí, como podéis ver, toda la semana anterior, día tras día, ha ido subiendo. Aquí un poquito de volatilidad, aquí un poquito de volatilidad, pero no ha sido un movimiento tan rápido que se resume en un día. Todos los días ha estado entrando dinero y el precio ha estado subiendo. Y en velas semanales, como hemos ido comentando, la primera incursión, la segunda, la tercera, le falta fuerza. Muy raro que no retroceda y toque cotas superiores no alcanzadas en los 3 anteriores casos. Ya comentamos aquí que posiblemente estaba acumulando, dibujando un suelo y tal cual. Se está proyectando. Lleva 3 semanas de subidas espectaculares, alcanzando las cotas de los 2.180 dólares. Con lo que, si es un activo refugio, las manos fuertes se están posicionando. Pero no os olvidéis que como activo refugio yo creo que ya no es así. No deja de ser un activo más, que lleva muchos años en un tramo lateral y como otros índices, como otras acciones que tienen valor, podría ser que estuviera rompiendo y llegando a cotas superiores. Lo que os quiero decir que quizá que suba el oro tampoco es sinónimo de que venga una gran hecatombe. Pero ya sabéis que paso a pasito. Vanguard VT representando MSCI World, velas de 4 horas, no todos son malas noticias. Llevamos 2 semanas consecutivas de subidas, todo y que también acabó la semana con un pequeño retroceso, pero como veis más alta que la semana anterior. Y ahora sí, señoras y señores, no lo creíamos, pero hemos superado los máximos históricos. No están superados del todo, fijaros.
El máximo que vemos aquí dibujado llegó a 110 puntos, la participación. Como podéis ver, ha sido la cota más alta, hemos superado los máximos históricos. Pero aún no están superados. ¿Por qué? Porque para decir que se ha superado un precio, la vela de cierre, en este caso semanal, tendría que cerrar por encima de esos máximos. Y si os fijáis, llegó a alcanzar cotas superiores, pero durmió por debajo de esos máximos. Con lo que será de crucial importancia esta semana para saber si hemos consolidado o no esa ruptura de máximos o si hemos alcanzado cotas superiores. Puntualmente sí, pero si el precio no duerme por encima, significa que puede que retroceda. Y shares a más de 20 años, representando fondos de inversión o ETFs que atacan los bonos a largo plazo, a más de 20 años. Y podríamos ver que la semana anterior fue una semana de subidas, pero más que una semana de subidas, apareció con un gap ascendente y estaría acumulando. En velas diarias apreciamos el posible punto de inflexión cuando realizamos el vídeo, el mazazo de Powell, y como ya sabéis, de aquí a una semana vendrá otra decisión de tipos. Puede ser que el mercado intente anticipar la quiniela. Aunque el 96% piensan que no van a caer tipos, ese pequeño 4% puede dar pie a volatilidad, a especulación del mercado. Y ahora lo veríamos con velas semanales. Y tanta especulación de mercado, lo que también podría ser que después de este punto de inflexión, después del 5.50, recordamos en julio del año pasado que todo este movimiento ha sido sin mover tipos, sí que puede ser que el mercado ya da por hecho que va a llegar esa caída de tipos y aunque no esté confirmada, cada vez el precio se vaya desplazando hasta las zonas superiores. La gente que entró por aquí o por aquí, si el precio sigue subiendo, ya tendrá tranquilidad porque tendrá ganancias y tendrá que esperar que el precio se vaya elongando, vaya dando más beneficio, pero la gente que aún no la haya decidido, pues ahora es una zona muy peliaguda. Ahora precisamente aquí en tierra de nadie en medio no me metería. Y ahora sí, para terminar, Bitcoin en velas de 4 horas. Penúltima semana de subidas. La semana anterior superó o tocó los máximos, un rápido retroceso y ha seguido subiendo. Y está empezando esta semana superando sus máximos históricos. En velas diarias podíamos apreciar cuando llegó esa cota máxima el rápido retroceso, pero se seguiría impulsando. Y ahora en velas semanales podéis apreciar de manera más clara cómo incluso se estaría proyectando en estos máximos de 67.546 y se seguiría propulsando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de los otros ciclos. ¿Qué pasó en el anterior ciclo? En el anterior ciclo, con los máximos que alcanzamos en diciembre de 2017, pensar que cuando se alcanzaron esos máximos, veis esta vela pequeña, hubo una semana de retroceso, otra semana de retrocesos o de acumulación, y a la tercera los superó, y desde que los superó no volvió a bajar hasta semanas más tarde. Podríamos ir un poquito más atrás y podríamos ver el ciclo justo anterior. Estos máximos que alcanzó en noviembre del 2013, podríamos apreciar cómo en 2016, cuando los alcanzó, retrocedió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, en el primer ciclo del 13 al 16 vimos que estuvo bastantes semanas cuando alcanzó esa cota máxima, retrocediendo, acumulando y luego superando. Nos damos cuenta que en el anterior ciclo que tenemos más cerquita, del 2018, tan solo estuvo 3. Por lo tanto, podríamos apreciar o especular que en este nuevo ciclo, que quizá conoce más gente las criptomonedas, que tenemos ETFs, que ese impasse podría ser más rápido o deprisa. Y aquí podríamos ver cómo la semana anterior incluso ya cerró brevemente en ese máximo por encima y esta lo estaría superando. Será de crucial importancia esta semana. Si esta semana realmente esta vela se sigue extendiendo y nos olvidamos o sobrepasamos estos máximos, podría ser que ya tuviéramos el bull run y tuviéramos una subida muy rápida. A la vez, analizando el RSI, veríamos que en velas semanales estamos en sobrecompra y podríamos ver cómo en velas mensuales estamos en sobrecompra, pero si lo comparamos con los otros bull run, la sobrecompra se extendió durante bastantes días o semanas. Con lo que, si el precio tiene ganas de subir, ojo, ojito y cuidado con la gente que se quiere posicionar en corto. Y no os hago broma, si supierais el dinero que he perdido cuando las bolsas han superado los máximos y posicionándome corto, vendiendo, apostando que el mercado iba a caer, no os los podríais llegar ni a imaginar. El mercado retrocede y muy rápido, pero cuando él quiere, cuando las manos fuertes o las instituciones se posicionan, no cuando uno se piensa o siempre que se superen máximos. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Vemos que muchas bolsas o índices del mundo siguen rompiendo esos máximos, pero a la vez apreciamos que están perdiendo un poco de fuerza o fuelle, con ese RSI que nos marca un poquito de debilidad. Lo deberemos de seguir. No podríamos descartar algunas semanas de caídas, todo y que las criptomonedas siguen empujando muy fuerte.
A la vez, ojo, ojito, con ese petróleo o con ese oro. A ver si nos quieren decir algo o no. Dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!